Muy buenos días a todos, mi nombre es Aldo Hernández, yo soy Opportunity Manager de Microsoft Venezuela. En esta oportunidad estaremos conversando durante esta mañana sobre lo que significa llevar la empresa hacia la nube. Nosotros lo que eh, queremos decir con esto, bueno, cuáles son los escenarios que tenemos que empezar a analizar con cada uno de ustedes para que puedan considerar algún esquema de nube, y hoy vamos a estar pues conversando sobre cuáles son esos esquemas que están disponibles, cuáles son los esquemas que Microsoft ofrece eh, dentro de su oferta de nube. Y pues para poder iniciar, bueno, aquí estoy publicándoles mis datos de contacto, mi correo electrónico, mi Twitter. Siéntanse con toda libertad de posterior a la reunión hacer las consultas que consideren necesarias. Agradezco igualmente al equipo de SL, quienes pues nos han brindado la oportunidad de compartir con ustedes durante esta mañana. Hola, sí, Bien, primero es importante que conversemos acerca de las tendencias de la industria. ¿Cuáles son esas tendencias que yo inclusive siempre me digo que ya para mí no considero que sean tendencias, ya son realidades, ¿no? El tema de lo que es la movilidad, las aplicaciones, el Big Data, que también es un punto importante, y pues por supuesto Cloud, ¿no? Si hablamos sobre estos cuatro puntos en específico, pues la movilidad es algo que, como les mencionaba, es parte de nuestra realidad. Eh, Hoy en día todos pues tenemos dos, tres, cuatro y hasta cinco dispositivos por persona. Si estamos contando con que a lo mejor tienen uno o dos smartphones, probablemente tienen una tableta, deben tener también a lo mejor algún laptop, e igualmente a lo mejor tienen algún desktop, ¿no? Eh, y lo que para el usuario es importante es poder consumir la misma información independientemente de qué dispositivo esté utilizando. Si nos vamos al tema de las aplicaciones, estamos pues muy relacionados a la movilidad. Aquí pues eh, la tendencia es a que ahora tengamos no solamente las aplicaciones de consumo que todos estamos acostumbrados a tener quizás en los teléfonos y en las tabletas, sino también aplicaciones de negocio que se puedan consumir independientemente del dispositivo que se esté utilizando, y por eso menciono que está muy relacionado a la movilidad. Los usuarios al final lo que quieren es consumir la información independientemente del dispositivo que estén utilizando y preferiblemente a través de aplicaciones. Entonces, esta es otra tendencia que es muy importante y al igual que lo que es Big Data. Big Data, hoy en día, si nosotros comparamos con el tipo de información que se manejaba hace no mucho, hace 5 años, la data es muy distinta, la cantidad de, no solamente por la cantidad, sino el tipo de datos. Hoy en día se manejan muchas imágenes, ¿sí? Las bases de datos, además de todo, son mucho más pesadas que las que podíamos tener hace 5 años, ¿no? Y el esquema de nube, bueno, es precisamente cuando estamos hablando del tema de escalabilidad, desempeño que podemos tener en un momento determinado, la infraestructura, la necesidad de infraestructura cada día crece, y pues son retos importantes para todas las empresas de poder proveerse de esa infraestructura que necesitan, ¿no? Entonces estaremos conversando de todos estos puntos más adelante, y pues la propuesta y la respuesta y propuesta de Microsoft en este sentido es el sistema operativo en la nube. Nuestra visión como sistema operativo en la nube, tenemos lo que se denomina nube privada y nube pública. Para nosotros la nube privada es la virtualización que ustedes puedan tener en sus centros de datos, con toda la tecnología que pues nosotros también tenemos, como es System Center, conjuntamente con Windows Server y Hyper-V para la generación de las máquinas virtuales. Y ustedes pueden generar lo que nosotros denominamos su nube privada, que es la virtualización en su centro de datos. Adicionalmente tenemos entonces lo que se denomina nube pública, que vienen siendo estos servicios de nube que Microsoft ofrece, en donde está Office 365, en donde está Microsoft Azure, y pues nuestra visión
es una plataforma integrada en donde podamos mantener esa nube privada integrada con una nube pública, de manera que pues la infraestructura se maneje de forma unificada, que sea una sola plataforma, que es lo que llamamos híbrida, es decir, nube privada y nube pública. La experiencia que nosotros tenemos en nube no es nueva. Y esto también es importante resaltar, yo siempre lo menciono porque pues no es que Microsoft lanzó hace pocos años Azure y esa es la única experiencia que tiene Microsoft en términos de nube. Cuando todos nosotros tuvimos en algún momento, o tenemos cuentas de Hotmail, cuentas de MSN, cuentas de Live, recientemente pues lanzamos el dominio de Outlook.com, pues todos esos ya son esquemas de nube. Lo que pasa es que las personas no estaban conscientes de que ya estaban trabajando con la nube hace 15 años, pero en el momento que pues las personas abrieron un correo de Hotmail hace 15 años, pues ya estaban trabajando en un esquema de nube, pero sin saberlo. Pues hoy en día se les hace ver, bueno, ya vienen trabajando con un esquema de nube. En nuestra experiencia, como les menciono, es muy amplia. Hoy en día, pues tenemos ya distintos servicios que están disponibles para lo que es la nube. Y tenemos entonces Office 365, tenemos Azure, tenemos CRM Online, además de los esquemas de consumo. Es importante considerar tres aspectos que son los principales, los que podríamos decir que son los principales cuando estamos hablando de un esquema de nube. Permítame un segundo, por favor. Disculpen. Cuando estamos hablando del esquema de nube, les mencionaba que hay tres aspectos que son los principales, lo que es la velocidad, la escalabilidad y la economía. Vamos a empezar entonces con el tema de velocidades. ¿Qué tan rápido puedo yo aprovisionarme de infraestructura en la nube? Es decir, yo necesito hoy un servidor. ¿Qué tan rápido puedo obtener ese servidor? De hecho, en Azure, en un promedio de 8 minutos ya podemos contar con un servidor disponible en la nube, pues en el servicio de nube de Microsoft que es Azure. La escalabilidad tiene que ver con, ya una vez que tengo un servidor, ¿cómo puedo hacer yo que ese servidor crezca o se contraiga en la medida que yo tenga distintas necesidades, ¿no? Y el tema de economía es precisamente porque como es un servicio, ustedes van a estar pagando por lo que realmente van a estar utilizando, es decir, pagan por lo que usan. Y van a tener precisamente pues esa flexibilidad de tener 1, 2, 3, 10, 20 servidores, los que necesiten. En 8 minutos pueden tener cada servidor y cómo ustedes pueden entonces manejar esa infraestructura que tienen allá arriba para hacer que esos servidores sean más grandes o más pequeños. Y como es un servicio, no solamente se están eliminando todo el tema del mantenimiento de un data center, en donde estamos hablando de todos los costos asociados a un data center. Estamos hablando de aire acondicionado, que incurre en gastos de electricidad. Estamos hablando de pues todos los racks que hay que tener, el mantenimiento que hay que darle a ese hardware. Y además de todo, siempre tenemos que considerar cuando tenemos un esquema local,
o lo que nosotros llamamos también on-premise, tenemos que considerar entonces el mantenimiento de ese hardware. ¿Qué pasa cuando se daña un disco? ¿Qué pasa cuando hay una falla en el aire acondicionado y empieza a elevarse la temperatura? Se puede dañar algún tipo de hardware. Si no controlamos, por ejemplo, la humedad que hay en ese centro de datos. Todo lo que implica el mantenimiento de un hardware. ¿Qué pasa cuando hay que darle un mantenimiento al hardware, pero no puedo tumbar los servicios de mi compañía? Entonces tengo que tener una infraestructura similar en donde yo pueda replicarlo para poder bajar esos servidores y poder hacer el mantenimiento. O sea, todo, detrás del mantenimiento de un centro de datos hay una logística importante que pues al final obviamente genera costos, ¿no? Cuando estamos hablando de un servicio en la nube como es Azure, pues todos esos costos se eliminan y ustedes van a pagar, además de todo, por lo que realmente van a consumir. Además de todo, hay que tomar en cuenta que en el momento que hacen la compra de un hardware, todo esto se deprecia en el tiempo. Y estamos claros, además de todo, que en el mundo de tecnología, cuando compramos algún equipo, pues ya con la velocidad en la que está avanzando el mercado de tecnología, pues ese equipo tendrá una vigencia bastante corta, porque lo más seguro es que en unos pocos meses ya se empiecen a lanzar versiones nuevas de ese mismo hardware, con mejoras en cuanto, no solamente en cuanto a la memoria, sino a los procesadores, y pues cuando vayamos a ver en 1 o 2 años ya, pues ese equipo que compramos ya pudiera en algunos casos decirse que pudiera ser hasta obsoleto, ¿no? Porque además de todo está cambiando, como mencionábamos, el tipo de datos que se están procesando. Para entender bien estos esquemas de nube, les decía que on-premise es la infraestructura que tengan localmente en sus centros de datos, y esto es lo que demostramos con esta gráfica en donde todas las capas son responsabilidad de ustedes en este momento, desde las capas de hardware hasta las capas de software. Esa es esta primera columna. Ahora vamos al primer esquema que se maneja en Azure, que es el de infraestructura como servicio. Y este normalmente también es el primer paso que dan los clientes hacia la nube, en donde pues nos delegan a nosotros las capas de hardware y ustedes siguen administrando las capas de software. Como pueden ver acá, todo lo que es storage, todo lo que son los servidores y todo lo que es esa virtualización, queda delegado entonces por nosotros como proveedores del servicio, y ustedes van a seguir administrando los sistemas operativos que están montando en esas máquinas virtuales, y ustedes van a seguir administrando la configuración de ese sistema operativo, la instalación de las aplicaciones y las bases de datos o la data que se encuentra alojada en esas aplicaciones y en las bases de datos que tengan sobre los servidores, ¿no? Normalmente, como les menciono, este es el primer paso que se da en la nube porque es lo más similar que podemos tener para lo más similar que podemos tener a un esquema on-premise, en donde la gente de infraestructura pues va a seguir haciendo el mantenimiento de sus sistemas operativos, van a seguir aplicando las actualizaciones del sistema operativo, las actualizaciones de esas aplicaciones. El segundo esquema de Azure es plataforma como servicio. Y pues fíjense que ahora hay una diferencia entre las capas que se están delegando a Microsoft y las capas que van a seguir administrando ustedes. En este sentido, pues están delegándonos las capas de hardware y ciertas capas de software. Las capas de la capa de hardware pues es exactamente la misma que la de infraestructura como servicio, y en las capas de software lo que nos están delegando a nosotros es el sistema operativo. En este esquema de plataforma como servicio tiene que ver con cuando nosotros montamos aplicaciones para que corran sobre Azure. Y fíjense ahora cuál es la diferencia más importante entre un esquema de infraestructura como servicio y de plataforma como servicio. Si yo tengo una aplicación que está corriendo en un modelo de infraestructura como servicio y tenemos obviamente, y probablemente ustedes ya tienen identificados también cuáles van a ser esos lo que llamamos picos de consumo, ¿no? Momentos durante un año en donde ya tenemos identificados pues que aumenta el consumo y vamos a necesitar pues más recursos. Cuando nosotros estamos en un esquema on-premise o un esquema local, tenemos que comprar hardware que soporte esos picos de consumo. Si nosotros nos vamos a un esquema de nube, pues nosotros vamos a tener unas máquinas
del tamaño que lo vayamos necesitando en ese momento. Por lo tanto, nuevamente, aquí seguimos hablando de un ahorro porque no tenemos que hacer ese gasto en el hardware con recursos suficientes para soportar esos picos. Entonces les decía, en el modelo de infraestructura como servicio, si nosotros tenemos ya ciertos picos de consumo, pues, por ejemplo, si estamos hablando de retail, probablemente en los meses de noviembre y diciembre hay un pico muy alto de consumo por las compras en las fechas de diciembre. Y pues nosotros lo que podemos hacer es en noviembre hacer que entregarle más recursos a esos servidores. Es decir, que en vez de que sea un servidor de 2 procesadores, a lo mejor vamos a colocar un servidor de 16 procesadores. Y esa labor la tienen que hacer ustedes en un modelo de infraestructura como servicio. Si hablamos de un modelo de plataforma como servicio, pues esa responsabilidad también nos la están delegando a nosotros. Es decir, si la aplicación necesita más recursos en un modelo de infraestructura como servicio, ustedes tienen que entrar a Azure y con unos pocos clics hacen que ese servidor sea más grande y le entregan más recursos a la aplicación. En un modelo de plataforma como servicio, entonces la aplicación va a tener tantos recursos como necesite y Microsoft provee esos recursos al servidor sin que ustedes tengan que intervenir en esas tareas. El otro esquema de nube que tenemos es el de software como servicio y aquí entran tanto CRM Online como Office 365. Fíjense que acá nos delegan a nosotros ahora todas las capas, no solamente la de hardware, sino la de software, tanto de sistema operativo como de aplicaciones, porque ustedes estarían consumiendo el software, es decir, consumiendo esa aplicación sin tener que entrar en toda la configuración de la misma aplicación. Si bien es cierto, por ejemplo, en Office 365 tenemos unas configuraciones administrativas en donde ustedes van a establecer, bueno, cuántos seats o cuántos inbox, cuántos usuarios van a generar y qué es lo que le van a entregar de lo que es la solución de Office 365 a cada uno de esos usuarios, pero ya se eliminan toda la tarea de administración de los servidores y la configuración de esas aplicaciones, ¿sí? Entonces, en resumen, tenemos aquí el escenario on-premise, que es el escenario de infraestructura local, donde siguen teniendo ustedes sus data centers con sus servidores. Tenemos el primer escenario, que es la infraestructura como servicio en Azure, donde nos delegan a nosotros las capas de hardware. El otro escenario es el de plataforma como servicio, en donde nos delegan a nosotros las capas de hardware y las capas de software en cuanto a sistema operativo se refiere. Y software como servicio, en donde nos delegan a nosotros todas las capas. Cuando hablamos entonces de estos esquemas de nube representan pues unos retos también para el equipo de tecnología de cada una de sus empresas. Una pregunta típica es cómo se integra esa infraestructura que vamos a estar generando en la nube a mi infraestructura actual. ¿Qué pasa con ese ambiente heterogéneo y el plan de crecimiento que tenga la empresa? Porque normalmente hay muchas compañías que tienen servidores Windows, pero también tienen otros sistemas operativos que pudieran ser inclusive open source. Entonces, ¿qué pasa con esos servidores? ¿Van a quedar aislados o cómo funciona? ¿Los puedo llevar a la nube o no? Entonces, aquí es importante mencionar que dentro de Azure se contemplan no solamente servidores Windows, sino también servidores Linux. ¿Y qué pasa con el tema de seguridad? Que también pues, es un punto importante para abordar y tomar en cuenta. Y pues ya vamos a mencionar específicamente una lámina en cuanto al tema de seguridad. Entonces, si vamos a revisar lo que son las necesidades empresariales, tenemos esos 3 aspectos, lo que es la integración, que pueden poder mantener el mantenimiento de la plataforma heterogénea y los niveles de seguridad que se estén manejando. Entonces, hablemos primeramente de lo que es la integración. Ya lo habíamos mencionado en un principio. La visión de Microsoft es tener una plataforma unificada en donde podamos mantener esos escenarios on-premise, pero que vendría siendo la nube privada con la nube pública, que sería en este caso Azure, ¿no? Y donde podamos manejar entonces una única identidad para todos los usuarios, porque ese también es otro de los problemas que tienen típicamente todos nuestros clientes, que manejan
múltiples usuarios y contraseñas para las distintas aplicaciones o para poder trabajar contra distintos servidores. Entonces, es importante tener lo que se llama un single sign-in, que es un identificador único, es decir, que el usuario tenga un solo alias y una sola contraseña que tenga que mantener, en donde también pues nosotros podamos seguir manejando el esquema de virtualización, en donde nosotros podamos también tener nuestros esquemas de desarrollo y prueba, ¿sí? Y donde podamos pues, seguir manejando nuestras operaciones de negocio dentro de nuestra plataforma. Cuando hablamos de una plataforma heterogénea, aquí es bien importante considerar que sobre Azure se soportan distintos lenguajes para las aplicaciones. Como pueden ver acá, no es solamente .NET, también tenemos Java, PHP, tenemos distintos CMS, tenemos distintos dispositivos que también estábamos mencionando, no solamente Windows, sino iOS y también Android. Distintas bases de datos, no solamente SQL, sino también, por ejemplo, tenemos bases de datos Oracle corriendo sobre Azure, también podemos mencionar eso más adelante. Y en cuanto a sistemas operativos, tal como les dije, no solamente Windows, sino también Linux está considerado aquí. De todas maneras, posteriormente vamos a hacer una demostración de lo que es la plataforma de Azure, de manera que ustedes puedan ver qué es lo que está disponible allá arriba. En cuanto al tema de seguridad, que es un tema tan importante, nosotros contamos con las certificaciones y cumplimos con los estándares ISO requeridos a nivel mundial, es decir, contamos con los estándares de seguridad más altos a nivel mundial. Tenemos auditorías constantemente en todos nuestros data centers y además de todo nosotros tenemos un SLA muy alto, 99.95%, lo cual pues es un respaldo para ustedes de que van a contar con una plataforma que va a estar activa durante todo el año, ¿no? Estos son puntos muy importantes. Además de todo, tenemos un respaldo de ese SLA, un respaldo monetario contra el contrato que tenga cada uno de ustedes en caso de, pues, de que ocurriera algún tipo de, como se pudiera llamar, alguna catástrofe, ¿no? Pues bueno, lo que les quiero resumir con esto es que contamos con los estándares y las certificaciones más altas a nivel mundial en todos nuestros data centers, con lo cual les da pues la seguridad de que todos sus datos van a estar seguros, no solamente tanto de forma física, sino a nivel de software, ¿no? Entonces, y otro punto importante es que Microsoft es muy muy delicado con el tema de la seguridad y la privacidad de los datos. En este sentido, pues Microsoft no toca la data de los usuarios, a diferencia pues de otras empresas, competidores que pues sí utilizan los datos de los clientes que tienen alojados en sus centros de datos o en sus data centers, ¿no? Entonces, también es importante mencionarlo. Microsoft no toca la data de los clientes que tengan alojada en nuestros data centers. En cuanto al tema de soporte, pues aquí es importante mencionar también que tenemos distintos niveles de soporte. Yo ahora les voy a mostrar, al finalizar no solamente la presentación, sino la demostración, les voy a mostrar en la página web donde están disponibles allí todos los detalles sobre cada uno de los niveles de soporte. Tenemos soporte técnico 24/7, los 365 días del año. Pues el nivel de soporte va a depender también del nivel de contratación que ustedes tengan, la forma en la que se puede comprar Azure. Una de las formas es a través de un EA, o lo que se llama un Enterprise Agreement. Y bueno, allí hay distintas opciones del nivel de soporte. Esto pues también ya lo comentamos, que es la experiencia de Microsoft en cuanto a temas de nube. Tenemos pues muchos años ya trabajando con nuestros esquemas de nube. Les ponía como ejemplo cuando alguien abrió alguna cuenta de Hotmail hace ya unos 10, 15 años, pues ya estábamos trabajando con temas de nube. Y bueno, hoy en día tenemos estas dos últimas ofertas de Microsoft Azure y Office 365. En resumen, pues Microsoft Azure le entrega a la empresa pues una plataforma
integrada, una plataforma que contempla no solamente el software Microsoft, sino software de otros fabricantes, con los más altos niveles de seguridad, lo cual le da pues la confiabilidad a todos ustedes para que puedan empezar a generar su infraestructura en el esquema de nube. Ahora bien, ¿cómo funciona Azure? Estamos hablando de data centers que pues están ubicados en distintas partes del mundo, y fíjense cómo es este esquema. Tenemos primero que nada centros globales, que son centros de datos muy grandes, que están ubicados pues en estas localidades que estoy mostrando en este mapa. Pero estos centros globales, además de todo, si bien es cierto, bueno, luce como están en estas fotos, fíjense que son unas especies de containers que tienen alrededor de 1000 servidores cada uno. Eso ya viene preensamblado. De hecho, Microsoft no repara esos servidores que se puedan ir dañando dentro de cada uno de los containers, sino que después de cierto número o un porcentaje de esos servidores que se dañen, se sustituye el container completo, ¿no? Estos centros de datos principales están apoyados por una serie de centros de datos alternos. Ya también tengo más adelante una lámina que les muestra cómo es ese trabajo entre los centros globales y los centros alternos, pero lo que quiero que se lleven con esta lámina es que pues tenemos esos centros principales que están apoyados por unos centros alternos para todo el procesamiento. Igualmente, como les mencioné, el tema de soporte técnico es 24/7, los 365 días del año. Tenemos la atención local no solamente por Microsoft directamente, por los empleados de Microsoft en cada una de las subsidiarias a nivel mundial, sino a través de nuestros socios de negocios. A través de, pues en este caso, estamos haciendo esta sesión con Softline o SL, en donde pues ellos también les podrán brindar la atención adecuada en cada una de las localidades. El pago en moneda local también es un punto importante a considerar. En el caso de Venezuela, pues allí sí por el control cambiario tenemos unos puntos en específicos que hay que tratar. Lo que vamos a hacer es que este punto de cómo se paga en el caso de Venezuela, pues lo vamos a manejar uno a uno con cada cliente. Pero en el resto de las localidades, pues podrán pagar con sus monedas locales. Ahora bien, en Microsoft Azure tenemos entonces servicios para aplicaciones, servicios de datos y servicios de infraestructura. ¿Cómo funciona Azure? Es decir, ¿cómo hago yo una compra de Azure? Cuando hablamos de Azure, nosotros, ¿qué hacemos normalmente? Nos sentamos con cada uno de nuestros clientes para hacer una revisión de qué es lo que van a llevar o qué es lo que pretenden llevar a Azure. Primeramente, pues se hace una validación de que todo lo que pretenden llevar a la nube pues es compatible para poder llevarlo a Azure. Y segundo, revisamos la arquitectura que hay que tener en la nube, sobre todo si van a tener esos esquemas híbridos es decir, tener su plataforma local y también tener parte de la plataforma en la nube. Y pues teniendo esa arquitectura, pues nosotros hacemos lo que se denomina el sizing, es decir, determinamos qué tantos recursos van a necesitar en Azure. Y por ejemplo, vamos a suponer que tenemos algún cliente que requiere de a lo mejor 4, 5, 6 servidores y requiere además de todo capacidad de almacenamiento es decir, de storage, también en la nube. También tenemos que medir el tráfico que se va a generar entre la nube y los equipos locales, porque en Microsoft Azure es importante considerar que no se cobra lo que subamos en cuanto al tráfico se refiere, sino lo que descarguemos. Entonces también hay que revisar cuál va a ser esa tasa de descarga que van a tener entre su centro de datos local, es decir, entre Azure y el centro de datos local. Ahora bien, decíamos, vamos a suponer que tenemos pues una necesidad de un cliente de unos 5 servidores de distintos tamaños, que vamos a necesitar pues bases de datos o storage para esos servidores, pues a lo mejor de 1 o 2 teras, que vamos a establecer a lo mejor 1 o 2 VPN, ¿sí? Y establecemos también, como les mencioné, la tasa de descarga y eso da un monto, vamos a hablar hipotéticamente, y a lo mejor eso da un monto de $50,000 al año.
Entonces, el cliente está comprando $50,000 de Azure. No quiere decir que está comprando esas 4, 5 o 6 máquinas virtuales. Si bien es cierto, eso es un ejercicio que tenemos que hacer con cada uno de ustedes para poder llegar al monto estimado de consumo anual, pues no se trata de que ustedes estén comprando una máquina virtual en específico. Si en la planificación teníamos que eran 5 máquinas virtuales de los tamaños que se hayan especificado en la planificación y todo lo que está alrededor de las máquinas virtuales, y eso dio $50,000, ustedes lo que tienen son $50,000 en Azure, que después ustedes pudieran cambiar esa configuración para que no sean 5 máquinas virtuales de distintos tamaños, sino que a lo mejor sean 2 máquinas virtuales más grandes. Es decir, no están atados a la planificación inicial. La planificación inicial se hace para poder estimar la cantidad de recursos que ustedes van a consumir durante un año en Microsoft Azure. Entonces, punto importante, lo que ustedes compren en Azure es un crédito que van a tener en Azure por ese año. Si estamos hablando de $50,000, son $50,000 que van a poder consumir, bien sea en servicios para aplicaciones, bien sea en servicios de datos o en servicios de infraestructura. Al final, ustedes van a decidir cómo van a consumir esos recursos. Nosotros lo que lo vamos a ayudar es en la planificación o en establecer realmente qué cantidad de recursos necesitan en un año. Entonces, esta gráfica lo que les hace ver es, bueno, ustedes tienen es lo equivalente a una caja de recursos en Azure, ¿sí? Punto importante también, podemos configurar entonces las VPN para que ustedes puedan tener esas conexiones seguras entre su centro de datos local y el centro de datos que van a tener pues en el servicio de nube de Azure. Y podemos configurar tantas VPN como ustedes necesiten. Es importante mencionar que pues las necesidades o la manera en la que están creciendo los datos se está convirtiendo ya en algo que se pudiera decir exponencial, ¿no? Y típicamente la cantidad de recursos de los cuales nosotros disponemos no va a la par de la velocidad con la cual están creciendo nuestros datos y las necesidades de consumo de la infraestructura. Entonces, el costo promedio a nivel mundial de una SAN local es 4 veces mayor de lo que me puede costar a mí la misma cantidad de storage o de almacenamiento en la nube. Entonces, esto es otro punto importante también que está asociado al tema de economía cuando estoy hablando de un esquema de nube o un servicio de nube, ¿no? Nosotros en Azure tenemos más de 4 trillones de objetos ya alojados. Realmente es una infraestructura muy grande la que tenemos en estos centros de datos a nivel mundial. Y pues les voy a mostrar ahora cómo funciona esta infraestructura en Microsoft Azure. Y esto es parte también del SLA de 99.95% que nosotros tenemos. Fíjense que en el esquema de Azure, en el momento que ustedes generan un disco en Azure, automáticamente se están generando 3, es decir, el que ustedes están creando y 2 más. Esto lo que les garantiza es que tienen una redundancia en donde, independientemente de que se dañe algún disco, para ustedes va a ser completamente transparente porque hay 2 más que están activos, y en el momento que se daña un disco se levanta el segundo y automáticamente se genera ese tercer disco otra vez, ¿no? Entonces la información va a estar triplicada en ese centro de datos que seleccionen. Eso es lo que nosotros llamamos redundancia local. Tenemos entonces también disponible algo que se llama georredundancia, en donde ese esquema lo vamos a replicar en un centro de datos alterno que esté a menos de 400 millas del centro de datos que ustedes hayan seleccionado. Entonces voy a recapitular. Cuando ustedes quieren generar una máquina virtual, ustedes pueden seleccionar cualquiera de los centros de datos principales que les mostré en el mapa, y automáticamente se va a generar entonces 2 discos más por cada uno que ustedes generen. De hecho, esto es algo importante de mencionar porque difícilmente alguno de nuestros clientes puede tener en sus centros de datos locales un esquema de redundancia como el que nosotros podemos tener en Azure, ¿no? Si bien es cierto, esto es un esquema de redundancia, no quiere decir que ustedes tienen que ya olvidarse de los esquemas de backup.
Es decir, los esquemas de backup los tienen que mantener porque lo que nosotros tenemos en este esquema de redundancia es lo último que se vaya haciendo. Es decir, no vamos a poder cuidarlos a ustedes con respecto a lo que llamamos capa 8, es decir, errores humanos. Si alguien comete un error, pues ese error se va a escribir en esos 3 discos, y si tenemos la georredundancia, pues se va a escribir en esos otros 3 discos del otro centro de datos. Es decir, siempre vamos guardando lo último que vaya ocurriendo. Esto entonces es importante de mencionar porque ustedes tienen que seguir manteniendo sus esquemas de backup, bien sea porque los generen en Azure o porque generen backups que vayan a alojar en su infraestructura local. También tenemos entonces un servicio de backup, pero ustedes pueden considerar los esquemas de backup que mejor les parezca. ¿Alguna duda hasta ahora? Voy a pasar a lo que es la demostración, pero quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta este punto. La pueden hacer, tenemos una opción de chat y tenemos una opción de preguntas. Siéntase con toda la libertad para hacerlo. Por acá me mencionan que entienden. Dice todo entendido, perfecto. ¿Alguna pregunta adicional? Perfecto, me dicen que están claros en los conceptos, qué bueno. Vamos a pasar entonces a lo que es la demostración. Me interesaba era que a nivel conceptual pues entendieran cuál es este esquema de nube que nosotros ofrecemos con Microsoft Azure. Voy a pasar entonces a mostrarles, permítanme un momento. Tenemos acá entonces el portal de Azure. En este portal de Azure, fíjense que del lado izquierdo tenemos acá pues todos los servicios que están disponibles sobre Microsoft Azure, ¿sí? Yo me voy a concentrar en la generación de las máquinas virtuales. Fíjense que tengo 5 máquinas virtuales creadas en mi Microsoft Azure. Fíjense además de todo que tengo de las 5 máquinas virtuales, tengo 4 apagadas y tengo una sola prendida. Y esto es importante mencionar por qué. Porque estas 4 máquinas que están apagadas, si bien es cierto, están creadas, no me están consumiendo recursos. Es decir, si yo tengo un crédito disponible, estas máquinas están apagadas, no me consumen recursos, solamente me consume lo que yo tenga alojado en las capacidades de storage que tenga cada una de esas máquinas. Entonces, voy a entrar en la primera, que es esta SL Demo 1. Voy a entrar en esta máquina. Fíjense que tenemos además de todo un dashboard. Este dashboard me va a ir mostrando cuál es el comportamiento de consumo de esta máquina, de manera tal que ustedes van a poder ver cómo se está comportando cada una de esas máquinas, si estamos llegando a los topes de capacidad de procesamiento que se le ha asignado a cada una de esas máquinas, y pudiéramos entonces ir a hacer cambios en la configuración. Ya les voy a mostrar cómo se hacen estos cambios. Si bajo entonces, tenemos entonces todos los datos asociados a esta máquina virtual, el DNS que yo le haya asignado, tenemos aquí los números de direcciones IP, ¿sí? Tenemos además de todo la cantidad de recursos que tiene asignado. Esta tiene una máquina que tiene 2 cores de procesamiento, pero además de todo, si yo me voy a la parte superior y me voy a la pestaña de configuración, yo puedo ver aquí exactamente cuál es la configuración de esta máquina virtual y cuál es el tamaño que tiene asignado. En este caso estamos hablando de que esta máquina es un tamaño A2, y este tamaño A2 quiere decir que tiene 2 cores y 3.5 GB de memoria RAM. Si yo abro entonces este menú, yo puedo cambiar el tamaño de esta máquina virtual de un A2 a un A3, a un A4, a un A5 o inclusive a un A7, que son 8 cores y 56 GB de memoria RAM, ¿sí? Entonces, aquí es importante resaltar que estos cores son de 1.6 GHz. Tenemos más tamaños de máquinas virtuales, que ya lo van a ver cuando vaya a generar una máquina virtual, pero yo puedo mover una máquina virtual
entre el mismo tipo de cores que se hayan seleccionado o la serie. En este caso, esto es lo que se llama la serie A de los servidores que están disponibles en Azure. Entonces yo pudiera, vamos a suponer que estoy llegando al tope de procesamiento que tengo en una máquina A2, pudiera llevarla a un tamaño A3 y solamente voy a requerir el reinicio del sistema operativo y ya voy a tener entonces un servidor que en vez de tener 2 core y 3.5 GB de RAM va a tener 4 core y 7 GB de memoria RAM. Es así de sencillo. Por eso les dije que con unos pocos clics yo puedo anticiparme a un alto consumo o un pico de consumo que ya bien sea que lo tengo identificado o a lo mejor me tomó por sorpresa y pues rápidamente puedo entrar y entregarle recursos a esa máquina virtual. Bien, entonces esto es ya con una máquina que ha sido creada. ¿Qué pasa si yo quiero crear una máquina virtual nueva? Sencillamente voy a ir al menú, le digo que quiero una nueva máquina virtual y si bien tenemos una forma de crearla rápida, les quiero mostrar una galería que está disponible con ya pues imágenes del sistema operativo que están disponibles para que ustedes puedan crear la máquina virtual. Dentro de lo que es la categoría de Microsoft, tenemos entonces el Windows Server, que está disponible Windows Server 2012 R2 y la versión más vieja, si se pudiera decir así, es Windows Server 2008 R2. Tenemos entonces también servidores que ya tienen Windows Server con SharePoint o con SQL, con Visual Studio, con VSTOC, con Dynamics, ¿sí? Y dentro de otra categoría tenemos entonces también Ubuntu. Como pueden ver acá tenemos Ubuntu Server sobre estas dos versiones. Tenemos CentOS disponible por acá. Tenemos OpenLogic. Tenemos además de todo SUSE. Aquí tenemos SUSE Enterprise, SUSE Linux Enterprise, ¿sí? Tenemos imágenes ya preconfiguradas con Oracle. Aquí hay una gran cantidad de opciones ya disponibles. Por acá abajo tenemos entonces WebLogic. Y acá tenemos también Oracle Linux que está por acá. Vamos a bajar. Fíjense, aquí está por ejemplo Oracle Linux. Aquí están todas estas versiones 11G R2 disponibles de Oracle WebLogic, ¿sí? Entonces es tan sencillo como seleccionar la versión que yo necesito y continuar. Son 4 pasos para poder crear una máquina virtual. Para efectos de la demostración voy a crear una máquina que va a tener solamente el Windows Server. Voy a seleccionar el 2012 R2 Data Center. Voy entonces a la flechita que está abajo a la derecha. Allí pues voy al siguiente paso. Este siguiente paso lo que requiere es que le dé un nombre a la máquina virtual. Entonces vamos a llamarla SL Demo 2. Y aquí voy a decidir entonces qué tamaño de máquina virtual, qué tamaño va a tener esta máquina virtual. ¿Se acuerdan que les mencioné que tenemos entonces la serie A y acabamos de lanzar una serie D, que son discos de estado sólido? Entonces con unos procesadores más potentes y bueno, con distintas configuraciones de tamaños de memoria RAM. Es importante mencionar también que pues nosotros progresivamente hemos venido incorporando distintas configuraciones de máquinas virtuales que están disponibles en Azure. Cuando se lanzó Azure, de hecho, solamente teníamos A1, A0, A1, A2, A3 y A4. Hoy en día, fíjense que tenemos en la serie A llegamos hasta un A9 y luego ahora acabamos de lanzar esta serie D que llegamos hasta una D14 de 16 core y 112 GB de memoria RAM. Entonces aquí tienen pues una variedad importante de máquinas virtuales. Vamos a, nuevamente por efectos de demostración, a generar una máquina que sea pequeña, una tamaño A2. Aquí solamente tengo que pues colocar cuál va a ser el usuario administrador. Y en cuanto al password, bueno, el password de administrador que ustedes quieran configurar, que cumpla con los niveles de seguridad que están establecidos, entre combinaciones de letras mayúsculas, minúsculas, números y también pues caracteres especiales. Paso entonces a la siguiente fase de configuración, donde voy a decir en qué data center. Fíjense todos los data centers que están disponibles, inclusive hemos incrementado algunos, pero tenemos aquí, por ejemplo, nosotros en Venezuela normalmente seleccionamos la costa este de los Estados Unidos porque nuestros proveedores de internet vienen de allá y entonces por un tema de latencia seleccionamos la costa este, pero pues realmente tenemos clientes que tienen servicios alojados, por ejemplo, en
A ver, en Asia tenemos uno porque ellos tienen, este es un cliente en específico que tiene una sucursal allá y brinda servicios en Asia y también en Europa. Entonces ellos tienen una configuración de distintos servidores creados en las distintas localidades para pues tener menor delay en el servicio que ellos pudieran, que están ofreciendo en esas regiones, ¿no? En nuestro caso, entonces voy a seleccionar la costa este de los Estados Unidos y pues ya con esto estoy completo el último paso, donde creo la máquina virtual. Como les dije, pues en unos 8 minutos más o menos yo debería tener esta máquina SLDemo 2 ya disponible. Para efectos de demostración ya yo tengo esta corriendo, de hecho la levanté. Tener una máquina virtual, o sea, conectarse a la máquina virtual es tan sencillo como seleccionarle y decirle que me quiero conectar a ella. Ya yo, para efectos de la demostración, me conecté vía Remote Desktop a este servidor. Fíjense que es un servidor Windows Server 2012 R2 también. Tenemos acá el menú de inicio, ¿sí? Aquí tenemos entonces el dashboard en donde podemos revisar toda la configuración que tenga ese servidor, establecerle los roles que queramos colocarle. Y me interesa mostrarles dentro de el Computer Management, me interesa mostrarles entonces algo en específico que es con el manejo de los discos, el almacenamiento, la capacidad de almacenamiento que yo puedo tener en este servidor. Fíjense que por defecto se generan entonces dos particiones, una de 127 GB, otra de 135, y nosotros pudiéramos decidir, bueno, voy a manejar el almacenamiento en este servidor en un disco distinto al que se genera por defecto en el servidor. Que además de todo pudiéramos decir, a lo mejor nos estamos quedando cortos en la capacidad de almacenamiento que se le había establecido a este servidor en un principio. Y lo que quiero entonces es añadirle capacidad de almacenamiento, añadirle storage a este servidor. ¿Cómo lo hacemos? Vamos entonces al panel de Azure. Aquí selecciono entonces mi máquina virtual y le digo que quiero hacer un attach o que quiero adjuntarle a esta máquina virtual un disco vacío del cual pues estoy seleccionando acá cuál es la máquina virtual. Aquí me da la ruta que tiene ese disco y yo puedo cambiarle el nombre a ese disco que estoy generando para esta máquina virtual y establezco además de todo qué capacidad de almacenamiento le quiero otorgar a ese disco. Fíjense que yo puedo colocar, en este caso voy a colocar 300 GB, ¿no? Le digo que OK. Y en unos 30 segundos, unos 20 segundos más o menos, ya debo tener disponible aquí pues el nuevo disco que se le ha asignado a este servidor. Me gusta mucho hacer esta demostración porque cuando estamos hablando de los escenarios locales y queremos añadirle un disco a un servidor, fíjense que en menos de 20 segundos ya lo tuve disponible. Aquí tengo entonces ya la partición de 300 GB. Mencionaba que en un escenario de data centers locales, pues cuando queremos, perdón, tuve un error con la conexión con el RDP. Permítame conectarme de nuevo con el servidor. Les comentaba entonces que en un centro de datos local, si nosotros queremos entregarle al servidor mayor capacidad de almacenamiento, pues tenemos que primeramente correr por el proceso de compra del disco. Una vez que contemos con el disco, entonces hay que hacerle pruebas a ese disco, pruebas de escritura, de lectura y de escritura, y una vez que certifiquemos que ese disco pues está en la condición óptima, pues hay que bajar el servidor, es decir, tumbar los servicios que estén asociados a ese servidor para poder hacer la instalación del disco, volver a hacer pruebas, y finalmente es que podremos tener entonces el disco disponible en ese servidor. Fíjense que acá en Azure a mí me tomó, creo que fueron como 12 o 13 segundos, tener un disco adicional en este servidor de 300 GB. Que además de todo yo puedo hacer un manejo de los discos que tenga alojados en la nube, en donde yo pudiera borrar o eliminar una máquina virtual y mantener el disco allá arriba y asociárselo a otra máquina virtual. Entonces es realmente un manejo dinámico de los discos que yo pueda tener alojados en la nube. Y por eso me gusta mucho hacer esta demostración. Igualmente, si yo quisiera borrar alguno de estos discos, yo sencillamente lo que tengo que decir es selecciono nuevamente la máquina virtual y le digo que quiero
del disco que yo le había entregado, quiero quitárselo a la máquina. Y fíjense que regreso a la máquina virtual y en unos pocos segundos yo debería ya dejar de ver esta partición de 300 gigas que se le había asignado a este servidor, ¿no? Pero en definitiva, pues este es un modelo, fíjense que ya no lo tengo. Entonces yo puedo tener, como les dije, un manejo dinámico de los discos que estén asociados a los distintos servidores. Eh, pues en resumen, fíjense que pues tenemos el tema de velocidad, tenemos el tema de escalabilidad, qué tan rápido puedo yo tener ya, fíjense que tengo ya corriendo la segunda máquina virtual que había generado, en menos de 8 minutos creo que estuvo listo. Qué tan rápido puedo yo provisionarme entonces de más recursos sobre lo que ya tengo configurado en Azure. Y pues esto es una gran ventaja. Este modelo que estoy mostrándoles acá es el modelo de infraestructura como servicio. Fíjense que es muy similar a lo que ustedes puedan tener hoy en día en sus centros de datos. Su personal técnico pues va a poder adaptarse rápidamente a estos esquemas de nube, porque yo pues sencillamente a través de un remote desktop puedo hacer todas las configuraciones que necesite sobre el servidor, añadirle roles o quitarle roles a un servidor en específico. ¿Alguna pregunta hasta este punto? A ver, por acá parece que hay una pregunta. La pregunta es referente a la medición. A ver, perdón. Primero me preguntan que si todo esto se hace en caliente. La respuesta es sí. Fíjense que yo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo en caliente. Lo hice sobre un servidor que ya pues había creado en Azure y le añadí o le quité el disco y esto fue en caliente, ¿no? Si yo quisiera nuevamente, o sea, voy a mostrarles acá, si yo quisiera cambiar la configuración de este servidor en específico que se había establecido que fuera de un tamaño A2, en este momento es A2, y yo pudiera decir que ahora va a ser un A5 o va a ser un A6 de 4 core y 28 GB de memoria RAM, y lo único que voy a requerir en el caso de Windows Server es el reinicio de la máquina virtual. Es decir, que en unos 2 minutos ya yo puedo tener un servidor más grande disponible, ¿no? Es decir, entonces sí, hay algunas cosas que podemos hacer en caliente y otras cosas que van a necesitar solamente el reinicio de la máquina virtual, pero vamos a decir, es bastante rápido. Lo otro que me preguntan es con respecto al consumo del ancho de banda. Esto es importante que siempre que estemos hablando de un esquema de nube hay que considerar el ancho de banda que tengan en las localidades que se van a conectar hacia Azure. Sí, sin duda hay que considerar el ancho de banda. Hay que medir además de todo el volumen de datos. Lo que hay que hacer es un ejercicio previo para establecer cuál es el volumen de datos que ustedes van a estar manejando entre la nube y la infraestructura local. Los escenarios varían mucho. La realidad de cada cliente es muy distinta. Les pongo distintos ejemplos porque cuando hablamos de velocidades de anchos de banda, no es solamente la velocidad de bajada, sino la velocidad de subida, que también es muy importante considerar. Pero como les digo, los escenarios son muchos y les puedo poner algunos ejemplos. Tenemos clientes que manejan lo que se denomina, lo que nosotros denominamos acá en Venezuela, data muerta. Y esto es muy, muy común, por ejemplo, en las empresas de la rama de seguros, en donde pues tienen mucha data que se va a alojar y la están considerando alojar en Azure, porque además de todo hay muy pocas consultas contra esa data muerta, ¿no? Entonces, ese es uno de los esquemas. Hay otros clientes que pues tienen esquemas de backup en Azure, es decir, mantienen su operación en la infraestructura local y pues se dedican a llevar los backups a la nube. Hay otros clientes que entonces tienen espejos de su infraestructura local en Azure. O tenemos clientes que también el espejo es al revés, es decir, el cómputo se realiza en Azure y el espejo lo tienen local.
Entonces, como les digo, hay muchísimos escenarios, pero sí, sin duda, hay que hacer una medición del flujo de datos que vas a estar no solamente subiendo, sino los que vas a estar descargando, porque además de todo hay que considerar, como les mencioné, que en Azure no se cobra lo que subas en cuanto al tráfico, no se cobra el tráfico de subida, sino el tráfico de bajada. Entonces también es importante revisar cuál va a ser ese flujo de datos que van a tener y la estimación la hacemos de forma anualizada, es decir, por cada año. Preguntan con respecto al proceso de pago del servicio. Fíjense, tenemos en Azure hay distintos esquemas. El primer esquema es lo que se denomina Pay as you go, con una tarjeta de crédito en donde sencillamente les van cobrando a la tarjeta de crédito lo que vayan consumiendo. Aquí en Venezuela, pues eso es un reto por el tema cambiario, pero pues no es lo mismo en otras localidades, pues con lo cual ese es un escenario que ustedes pudieran considerar si están fuera de Venezuela. Como les digo, eso es colocar una tarjeta de crédito contra la cual van a ir haciendo los cargos del consumo que ustedes vayan teniendo. Luego tenemos esquemas de licenciamiento en donde está, por ejemplo, el Enterprise Agreement. El Enterprise Agreement lo que tenemos que hacer es un estimado de cuánto va a ser el consumo por año y se hace un contrato a 3 años, en donde ustedes pues están pagando el consumo, es decir, abrimos el contrato es a 3 años y si estimamos que, por ejemplo, el consumo por el primer año, o sea, el consumo por cada año va a ser de $50,000, entonces cancelan $50,000 de entrada, ahí tienes el crédito para el primer año. Al finalizar el primer año vuelves a cancelar esos otros $50,000 y ahí tienes el crédito entonces para ese segundo año. E igualmente al finalizar el segundo año cancelas otros $50,000 y ese es el otro crédito para el tercer año. Ese es otro de los esquemas. Recientemente liberamos otro esquema que es mediante el licenciamiento Open. Este licenciamiento Open les permite a ustedes armar paquetes, el SKU, o sea, o el número de parte es de $100. Entonces ustedes pueden hacer compras de paquetes en la configuración de tantos SKUs de $100 como ustedes decidan. Por ejemplo, si toman 10 SKUs de $100, entonces tendrían un crédito de $1,000. Ese paquete de $1,000 en Azure, en el momento que ustedes lo activan, tienen entonces 12 meses para consumirlo. Y esa sería otra de las modalidades que tenemos disponibles. Y la otra forma es a través de un contrato Open Value, que también es a 3 años. Y pues en cualquiera de los casos, o sea, en cualquiera de los casos, bien sea el Enterprise Agreement o el Open Value, ustedes pueden hacer crecimientos sobre el contrato que ya tengan abierto. En el caso de lo que llamamos OpenL, que sería ese SKU de $100, pues ustedes tendrían para consumir lo que ustedes decidan, que si la configuración que pidieron fue de 10 SKUs de $100, son $1,000 que tienen, pues. Y si quieren más, pues van a tener que comprar otro paquete con la configuración que ustedes deseen. Si quieren que sean 10 más, pues serían $1,000 más, ¿no? A ver, por acá me preguntan con respecto al disco. No me queda clara la pregunta. Me dicen que si el disco que figura como temporary storage se puede usar. Si, a ver, si lo que se refiere con temporary storage es que necesitas provisionalmente un disco montado sobre Azure, pues fíjense que es tan sencillo como entrar, crear una máquina con un disco y el disco lo puedo manejar bien sea en Azure o puedo decidir descargarlo a mi infraestructura local, ya que si es a eso a lo que se refiere la pregunta, pues si pudiéramos manejar algún tipo de storage temporal. A ver, me preguntan que cómo proyectan el consumo de ancho de banda. Bueno, aquí tenemos que, como les mencioné, primeramente hacer una medición del flujo de datos que estarían intercambiando entre la infraestructura local y la infraestructura que van a tener en la nube.
Con eso vamos a poder establecer si el ancho de banda que ustedes tienen, y recuerden lo que les mencioné también de la velocidad, no solamente la de descarga, sino la de subida, y en base a eso vamos a establecer, bueno, si el ancho de banda que tienen o la velocidad de ancho de banda que tienen, tiene la capacidad o la velocidad de subida requerida, pues ok, entonces lo podemos hacer. Les puedo mencionar que en toda la experiencia que tenemos con los esquemas de nube y lo que hemos vendido en Microsoft Azure aquí en Venezuela, Venezuela de hecho no es de los países que tenga la velocidad más rápida de Internet, de hecho estamos entre las velocidades más lentas y con todo y eso, pues hemos logrado, somos el país de mayor consumo de Microsoft Azure a nivel mundial. eh, pues por la situación local, pues la nube resulta un muy buen escenario para el crecimiento de la infraestructura. Y lo que hemos hecho con cada uno de los clientes bueno, como les digo, medir ese flujo de datos tanto de subida como de bajada, y como pues los clientes al ser un servicio de nube, tienen un ahorro muy importante en los esquemas de infraestructura, han decidido pues hacer inversiones en los enlaces. Muchos de ellos tienen redundancia de enlaces, es decir, que tengan dos enlaces, de manera que si tienen problema con alguno de ellos, pues tienen el segundo enlace que soporta la comunicación entre su centro de datos local y el de la nube. Y pues, como les digo, o sea, lo que hay que hacer es una estimación de cómo va a ser ese crecimiento, que pues muchos de nuestros clientes lo tienen, cómo ha sido el crecimiento de la data y cómo ha sido el crecimiento de los flujos de datos, y en base a eso pues se hace una planificación de no solamente del ancho de banda que tienen disponible, de que sea suficiente hoy en día, sino que de aquí a un año, a 2 años o a 3 años, cuál es la inversión que tienen que ir haciendo en los anchos de banda para poder mantener la estabilidad en la comunicación que tienen entre su centro de datos local y los centros de datos en la nube. Me preguntan si se puede cambiar una máquina de la serie A la serie D. Fíjate que en este momento no. Eh, Cuando tomamos la decisión de generar una máquina de una serie A, fíjense, voy a mostrar nuevamente en el caso de la máquina virtual que estábamos corriendo. Yo me voy a la configuración, como yo elegí que fuera de la serie A, me muevo entre las máquinas que son de serie A. Lo que yo sí puedo hacer es tomar una imagen de ese sistema operativo, para poder crear una máquina de serie D y montar esa imagen y todo esto haciéndolo sobre Azure, ¿no? Mover esa imagen de una serie A una serie D. Eh, Seguramente próximamente podremos hacer ese tipo de cambios, pero en este momento lo que está disponible es lo que les acabo de mostrar. Con respecto al control cambiario, fíjense, eso es un tema específico de Venezuela. Lo que aquí les pediría es que por favor conversemos con el equipo de Softline, eh, para que les puedan plantear las opciones que están disponibles para el mercado en Venezuela. En este momento sí, ciertamente está en dólares, pero tenemos esquemas que podemos manejar con Softline para poder hacer la compra. A ver, por acá me preguntan, luego de crear una máquina virtual en Azure, que si pueden instalar una aplicación de tercero. La respuesta es sí. El tema es que tenemos que validar los temas de compatibilidad. Les puedo mencionar que todo lo que está sobre Azure está sobre Hyper-V. Este es un punto muy importante porque además de todo les permite la flexibilidad de poder bajar o subir máquinas virtuales entre su infraestructura local y la nube. A diferencia de otros servicios que tienen que hacer una conversión que primeramente no siempre sale bien, y segundo les toma mucho esfuerzo y tiempo. O sea, no es tan sencilla la conversión. En Microsoft Azure esto es Hyper-V, con lo cual pueden mover sus máquinas virtuales de Azure a su infraestructura local y de su infraestructura local hacia Azure, con mucha facilidad. Los temas de compatibilidad con las aplicaciones siempre se recomienda pues hacer pruebas, como todo, pero normalmente, y de hecho los fabricantes de esas aplicaciones son los que certifican darle soporte sobre Azure. Les pongo varios ejemplos. Por ejemplo, Oracle. Si bien técnicamente nosotros habíamos validado que, bueno, por ser una infraestructura sobre Hyper-V,
Ya pues algunos clientes habían hecho pruebas y Oracle corría sobre Azure antes de que Oracle certificara sus productos sobre Azure. Posteriormente, Oracle se acerca a Microsoft y pues decide ellos, como fabricantes de su software, certificar que Oracle corre sobre Azure. Igualmente eso es lo mismo con SAP. Por ejemplo, SAP también certificó ciertas versiones de sus productos sobre Azure y eso pasa con cualquier otra aplicación de terceros. El tema que ustedes tienen que validar con esas aplicaciones de terceros es que les den el soporte si ustedes la quieren montar sobre Azure. A ver qué otra pregunta está por acá. Sí, la pregunta es referente a el manejo de subir o bajar máquinas virtuales durante horas que no se operan. Sí, ustedes pueden manejar de forma planificada el movimiento que vayan a tener en su infraestructura. Fíjense que algo importante es que con System Center ustedes pueden hacer la administración de su infraestructura local y de la infraestructura que tengan en la nube de una forma unificada. Aquí pudieran estar hablando de lo que es la planificación y la implementación de las actualizaciones del sistema operativo y de aplicaciones sobre los servidores. Todo eso, una de las opciones disponibles para poder controlarlos a través de System Center, o sea que sí se puede hacer de forma planificada. Me preguntan por acá si se pueden configurar alertas personalizadas para hacer el monitoreo de servicios. Eh, no me queda claro exactamente qué es lo que quiere configurar, pero a ver, nuevamente, Windows Server tiene ciertas configuraciones que se pueden hacer en el sistema operativo para generar alertas y conjuntamente con System Center también se pueden configurar distintas alertas, no sé a qué tipo de alertas se refieren, pero sí se puede hacer un monitoreo con las alertas que ustedes puedan configurar entre Windows Server y System Center. El manejo de las IP ustedes pueden inclusive hacer unas redes virtuales en Azure, redes virtuales bien sea de servidores que quieran mantener, que quieran dar, que se vean entre ellos, es decir, valga la redundancia, o sea, generar una red sobre Azure e inclusive incorporar servidores que estén locales con los que estén arriba. Como les mencioné, esto es una visión de una infraestructura unificada entre la plataforma que tengan on-premise, o sea, su nube privada y lo que es la nube pública. A ver, hay alguien que tiene un caso en específico que tuvieron unos problemas con el servicio de Amazon. Eh, como es algo, creo que es un caso específico, les pediría que nos contacten de forma directa. Ahorita les coloco nuevamente el correo para que veamos cuál fue el problema que tuvieron y con gusto les podemos decir cómo lo podemos solucionar con Azure. El comportamiento con enlaces satelitales, bueno, aquí el tema, más allá de que sea un enlace satelital o no, es como les dije, medir la confiabilidad del enlace que están utilizando, la velocidad de subida y la velocidad de bajada. Acá en Venezuela, de hecho, hay un proveedor que es de enlace satelital, que entiendo por la experiencia de varios clientes es bastante bueno. Eh, y como les digo, lo que sí es importante es que dependiendo de qué tan críticos sean los servicios que están corriendo sobre Azure, que ustedes puedan tener a lo mejor dos proveedores distintos, es decir, una redundancia de enlaces para que puedan garantizar que sus servicios estén arriba. Por acá me preguntan que si es posible mover el actual servicio de correo electrónico hacia Azure. Fíjense lo siguiente, para temas de correo electrónico, realmente lo que les recomendamos es que consideren Office 365 porque fíjense que les mencioné que se toma en cuenta o se cobra la descarga. Entonces, si ustedes tienen un flujo constante de correos electrónicos, eso te va a incrementar mucho el costo de la descarga desde Azure.
les invitamos más bien, aquí y me dicen que la versión que están manejando es Exchange 2010. Yo les recomendaría que más bien evalúen Office 365, que además de todo les va a evitar, les va a permitir olvidarse de todo el manejo de lo que es el spam, de todo el manejo de lo que es la configuración del Exchange, y que ahí no hay cobro por el tráfico que se genere de correos electrónicos. Entonces la mejor opción para correo electrónico de servicio de nube es ir a Office 365. Por acá pregunta si alguien ofrece aplicativos SAP preconfigurados sobre máquinas virtuales. Sí, entiendo que, que pero eso ya es agnóstico a Microsoft. Son ofertas que puedan tener nuestros socios de negocio. Conversen por favor con el equipo de Softline para validar qué ofertas tienen en este sentido. Pero sí, o sea, eso ya realmente, de hecho tenemos clientes que han comprado Azure y ellos han generado pues ciertos paquetes de servicios hacia sus clientes finales, y pues venden servicios sobre la infraestructura que ellos tengan montada en Azure. Me preguntan también si se pueden provisionar servicios de seguridad para las máquinas virtuales o el cliente tiene libertad para hacerlo. Depende del esquema que ustedes tengan contemplado. Si es un modelo de infraestructura como servicio, ustedes hacen toda la configuración que necesiten. Si es un esquema de plataforma como servicio, nosotros nos vamos a encargar del tema de seguridad de la máquina virtual. Lo que sí ustedes tienen que encargarse es el tema de seguridad de la aplicación que tengan corriendo en el modelo de plataforma como servicio y también evidentemente en el modelo de infraestructura como servicio. De hecho, tenemos uno de nuestros clientes, les puedo mencionar que tuvo un episodio con un tema de seguridad. Ellos tienen una máquina, tienen distintas máquinas. Una de las máquinas virtuales es Linux. Sobre esa máquina virtual Linux en Azure, ellos tienen un aplicativo. Ese aplicativo ofrece ciertos servicios hacia sus clientes. El equipo de seguridad de Azure se comunicó con este cliente y le indicó que tenían un problema de seguridad, que ellos estaban detectando un comportamiento irregular en la máquina virtual de Linux y detectaron que ahí había una brecha de seguridad y de hecho les dieron un plazo para que ellos repararan el problema de seguridad que estaba en esa aplicación sobre la máquina virtual Linux. Y evidentemente si no cumplían con reparar esa brecha de seguridad que tenían en esa aplicación, el equipo de Microsoft Azure iba a dar de baja esa máquina virtual porque eso compromete los temas de seguridad de nuestra plataforma. Entonces, es importante el tema de seguridad. Si lo tienen en un modelo de infraestructura como servicio, ustedes tienen que encargarse de la configuración de los temas de seguridad del sistema operativo y de los aplicativos que monten ahí arriba. Y si es el modelo de plataforma como servicio, nosotros nos encargamos del sistema operativo y ustedes de los aplicativos. Me dice un ejemplo de cómo se puede mover una máquina virtual in-house a la nube, cómo lo hacemos a través de una imagen del sistema operativo que ustedes van a subir. Esa es la forma en la que lo pueden hacer. Que si podemos tener réplicas de máquinas virtuales en otros data centers, sí, la respuesta es sí, se puede hacer. De la misma manera, como les mostré lo que es la creación, bien sea o sea, hay que ver con qué esquemas ustedes quieren manejar esas réplicas, pero sí, la respuesta es sí. De hecho, en Azure incorporamos ahora que se puedan ver máquinas virtuales, o sea, que se vean entre ellas de máquinas virtuales que estén ubicadas en distintas localidades. En un principio solamente se podíamos tener redes virtuales entre las máquinas que estaban en un mismo data center, ahora podemos armar redes virtuales con máquinas que se encuentran en distintos data centers. Con lo cual, si ustedes quieren hacer una réplica de esa máquina virtual ubicada en otra localidad, pues perfectamente lo pueden hacer. Que si es posible controlar la evolución del crédito en la medida que se agregan servidores, sí, por supuesto, servidores, discos y el consumo que vayan a tener sobre Microsoft Azure, sí, sin duda. Hay dos formas, ustedes mismos pueden irlo haciendo desde su propio portal y además de todo, el partner
en este caso Softline, les estará entregando, ya pues tienen que hacer los acuerdos en el momento que ocurra la compra. Ustedes van a tener que, perdón, ustedes acuerdan con el partner cada cuánto les van a entregar un informe de consumo, de manera que como el estimado que se hace normalmente es de forma anual, ustedes puedan ver, por ejemplo, cada 3 meses cómo va el consumo, si va muy bajo o si por el contrario se quedaron cortos, y si se quedaron cortos, que ustedes puedan agregar mayor crédito en Azure para que no se queden cortos durante el año, ¿no? Igualmente en los 2 años siguientes del contrato. Pero sí, de hecho yo tengo en este caso una suscripción que de hecho yo puedo ver aquí el estatus de mi crédito. Yo tengo $150 mensuales y tengo, de hecho está iniciando en este momento el, la suscripción de este mes. Tengo $150 mensuales y me van quedando 30 días para consumir estos $150. En la medida que yo mantenga servicios aquí prendidos, máquinas virtuales con el storage y las redes virtuales, la descarga que yo realice, pues seguirá consumiendo este crédito que yo tengo acá de $150 y el número de días que tengo disponibles para utilizarlo. Hay otra pregunta referente a que cuando se cancela un contrato, si nosotros mantenemos los datos, ¿por cuánto tiempo? Si los borramos, sí, hay unos plazos que se manejan dependiendo del nivel de contrato. Como les dije, hay distintas opciones para la compra. Normalmente son alrededor de unos 90 días, pero de todas maneras hay que revisar por cada modelo de contrato que ustedes tengan los días disponibles que tienen una vez que se haya vencido. Si ustedes no quieren pues renovar el contrato en Azure, el plazo que van a tener para poder hacer la descarga de los datos que tengan ahí arriba, pero sí, ustedes tienen toda la libertad de bajar los datos en cualquier momento. Me preguntan acá con respecto al cobro por un CMS, igualmente, si está asociado a una máquina virtual en un modelo de plataforma como servicio, pues igualmente lo que es el procesamiento que requiera esa máquina virtual y pues también lo que es la descarga. Las dos cosas se consideran. ¿Existe soporte telefónico por problemas? Sí, hay soporte, como les mencioné también, dependiendo del nivel de contrato, hay distintos niveles de soporte. Ya les voy a mostrar en la página web donde están los niveles de soporte. Me hacen una consulta de Argentina, me dicen que tienen ciertas regulaciones en el manejo de los datos. Con respecto a la protección de los datos personales, que cómo se juegan las leyes locales para cada país en estos entornos globales. A ver, nosotros tenemos, como les dije, los estándares de seguridad. Sin embargo, si ustedes tienen regulaciones muy específicas, yo les puedo comentar acá en Venezuela, para por ejemplo, el área de banca, existe un organismo que se llama Sudeban, donde ellos le exigen a los bancos que todos los datos de los clientes tienen que estar alojados de forma local. Es decir, nuestros bancos no pueden llevarse los datos de sus clientes a la nube. Pero entonces hay otras cosas que sí pueden llevarse a la nube, como por ejemplo el correo electrónico, los ambientes de desarrollo y prueba, los ERPs los pueden tener en la nube. Entonces, lo que yo les diría más bien es conversemos por favor con el equipo de SL para ver exactamente cuáles son las regulaciones que ustedes tienen en Argentina, y que veamos cuáles son los esquemas que sí pueden llevar a la nube y cuáles son los esquemas que pues por temas regulatorios no pueden llevar a la nube. Me preguntan si el crédito es acumulable. La respuesta es no. Por eso es que es importante. A ver, funciona de la siguiente forma, y va a depender del esquema de licenciamiento. Les mencioné 3 esquemas. El primero, que es OpenL, donde están los SKUs de $100.
Si ustedes compran, como les dije, 10 SKUs de $100 son $1000. En el momento que los activan, tienen 12 meses para consumirlos y listo. O sea, si los consumas o no los consumas, a los 12 meses vence, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos esquemas de telefonía prepagada. Nosotros hacemos mucho la analogía con estas telefonías prepagadas, en donde en el momento que uno compra una tarjeta con cierto saldo y la activas, pues tiene cierto número de días para consumirlo, y lo consumas o no lo consumas, pues se vence en un momento determinado. También se pudiera hacer una analogía a lo equivalente a lo que sería un gift card. Eh, en ese modelo de licenciamiento es lo equivalente a que yo tenga un gift card de $1000 en Azure que yo consumo con cualquiera de los servicios y tiene una fecha de vencimiento. ¿Ok? Si estamos hablando de Open Value o del modelo Enterprise Agreement, entonces es importante hacer el estimado de cuánto va a ser ese consumo por año, de manera tal que sea lo más preciso posible. Y igualmente, y complementando la pregunta que hicieron anteriormente, vamos a ir monitoreando constantemente cómo va ese consumo en Azure para que precisamente no se queden cortos al final del año. Lo que nosotros intentamos siempre ser lo más precisos posibles en el consumo que van a tener por cada año para que no queden por debajo del consumo. Para estimar el costo, pues tenemos que verlo uno a uno porque cada una de las máquinas, y dependiendo de la configuración que tenga, tiene un costo. El storage tiene un costo, las VPN tienen un costo, la descarga tiene otro costo, si van a tener georredundancia tiene un costo. Entonces todo lo que vayamos a ir incluyendo en los servicios que van a estar consumiendo allí, esa es la forma en la que podemos estimarlo. Aquí, de todas maneras, en la página web ya les voy a mostrar también la calculadora. Voy a hacer entonces una pausa para poder mostrarles acá la página web. Lo primero que les quiero mostrar es cómo está contemplado. Estos son precios que si bien están referenciados a nivel global, pueden existir ciertas variaciones por cada localidad, dado los temas arancelarios, ¿no? Entonces, si estamos hablando de la serie A, aquí la tenemos, serie A y serie D de servidores. Aquí están las instancias con las configuraciones, número de cores, cuánto tiene de memoria RAM, tamaños en disco que vienen ya preconfigurados. Fíjense que el A2, que es el que yo les mostré, tiene 135 GB, que ya viene pues por defectos incluidos de storage. Aquí está la descripción de para qué se estima que puede funcionar una máquina entre el rango de A0 hasta la A4, igualmente desde la A5 hasta la A7 y las que son A8 y A9. Si me voy más arriba y cambio la serie de servidores a la serie D, entonces está la configuración de cuántos core, memoria RAM, disco nuevamente y el costo que pudiera estar estimado por hora. Este es otro punto importante, el cobro en Azure se hace por consumos por hora, con lo cual si yo tengo máquinas virtuales que sé que van a estar utilizadas única y exclusivamente entre 8 de la mañana y 6 de la tarde, yo podría perfectamente apagar esas máquinas entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana, con lo cual me ahorro pues una serie de horas de consumo durante el año. Igualmente, permítanme mostrarles, este es el portal de Azure, azure.microsoft.com. Si ustedes quieren ver un estimado de los precios, aquí tenemos una pestaña de precios y aquí hay una calculadora que, como les dije, esto es para que puedan dar un estimado. Si yo selecciono máquinas virtuales, aquí tenemos entonces máquinas virtuales serie D o serie A. Yo puedo decir cuánto me cuesta una máquina A2 en promedio. Una máquina, tenemos aquí entonces 0.148 dólares por hora. Y aquí tienen entonces el estimado del consumo de esta máquina, ¿sí? Igualmente, aquí se pueden ir paseando por cada uno de los servicios que están en Azure para que puedan ir dándose una idea de cuánto pudiera costar. Sin embargo, como les digo, es importante que trabajen con el equipo de SL para que les puedan entregar una propuesta con el costo estimado de la arquitectura que ustedes están necesitando allí. Aquí hay toda una documentación disponible en la página de Azure. Tenemos además de todo la comunidad. Aquí está pues eventos, actualizaciones, soporte técnico. Aquí hay foros disponibles también. Yo por acá aproveché también para mostrarles lo que está publicado de Oracle, el acuerdo de Oracle con Microsoft
para las máquinas virtuales. Aquí está el soporte técnico, preguntas más frecuentes, cuáles son los tipos, a ver, qué software Oracle está disponible, entonces lo podemos ver por acá. Permítame abrirlo para mostrárselo. Fíjense que hay toda una página con la reseña técnica de qué es lo que está soportado de Oracle sobre Azure. Los invito entonces a que ingresen. Les podemos compartir inclusive a través de Softline. Ellos tienen ya el registro de todos los que entraron a esta sesión y podrán ver, les podemos enviar todos estos enlaces para que puedan revisarlos. Igualmente con SAP sobre Azure. Aquí también están todos los detalles de lo que está incluido o certificado por SAP para que corra sobre Azure, ¿no? Entonces, igualmente, ¿cuáles son los aspectos de esta clave de asociación? O sea, todos los acuerdos que se hicieron entre SAP y Microsoft. Para poder cumplir entonces con el tiempo que está establecido para la sesión, pues me pongo a la orden para que puedan contactarme. Voy a colocarles nuevamente mis datos